Hermanos y hermanas en Cristo, como presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, me da mucha confianza saber que esta iglesia está en las manos de Dios. Él es su fundador, su líder, su capitán, su general. Él es su verdadero presidente. Él ha guiado continuamente este movimiento en el pasado, lo sostiene diariamente en el presente y lo conducirá poderosamente en el futuro. Nuestro Creador, Redentor y Rey, que viene, es la única esperanza para la iglesia hoy, mañana y siempre. Él ha levantado providencialmente esta iglesia para una misión única y no fallará en ascenderla al destino para el que Cristo la creó. Los adventistas del séptimo día son un movimiento profético con llamamiento profético urgente. No solo somos simplemente otra denominación en el panorama de los movimientos religiosos. Somos un movimiento divino para el tiempo del fin, con un objetivo para el tiempo del fin, un mensaje para el tiempo del fin y una misión para el tiempo del fin para el mundo entero. La iglesia es la iglesia de Dios. Esto no quiere decir que la iglesia no tiene sus desafíos. Los tiene. Y hoy quiero hablar con ustedes francamente de algunos de ellos. Pero en medio de estos desafíos, el Espíritu Santo está obrando poderosamente y el triunfo final de la iglesia es cierto. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta iglesia no es alguna organización burocrática creada por hombres, como algunos nos quieren hacer creer. Conforme a las mismas palabras del Salvador, Él edificó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En 1 Corintios 12, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 5, la iglesia es la novia de Cristo. En 1 de Pedro 2, la iglesia es el hogar de Cristo. El apóstol proclama en capítulo 2:9 que el pueblo de Dios son una generación escogida, un real sacerdocio, una nación santa, su pueblo especial. El mensajero profético para el remanente, Ellen White, lo dijo de este modo: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo revuelto. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. De Hechos de Apóstoles, página 10. Cristo mantiene su iglesia en sus manos. Es su fortaleza, su ciudad de refugio en un planeta rebelde. Es una luz en la oscuridad, un faro en la noche y una luz brillante en el sendero poco iluminado que hay por delante. Ellen White continúa en Hechos de los Apóstoles con estas palabras tranquilizadoras: a través de los siglos de persecución, conflicto y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él la prepare soportar. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha abandonado su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y lo que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Esto ocurrió. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder de maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Finalmente, Cristo y su iglesia triunfarán. Nunca hasta ahora Cristo ha perdido batalla alguna con Satanás. En la cruz, Él ha triunfado sobre los principados del infierno. Usted y yo estamos del lado vencedor, así como tan poderosamente lo afirma ese antiguo himno, Adelante, soldado cristiano, escrito en 1864 por Sabine Baring Gould. Reinos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme va a ser. Puertas del infierno jamás conseguirán contra esa iglesia poder predominar.
De Cristo mismo tenemos la promesa que nunca jamás fracasa. Todos los demonios del infierno no pueden ni podrán derrotar los propósitos de Dios para su iglesia. Al final la iglesia de Cristo triunfará. Su verdad brillará más fuerte y crecerá poderosamente hasta que la predicación del Apocalipsis 18, que la tierra será alumbrada de la gloria de Dios, será divinamente cumplida. El poeta americano James Russell Lowell afirma una verdad eterna cuando escribió esas palabras en 1844, la fecha exacta del nacimiento del movimiento adventista. Son tan verdaderas hoy como cuando los escribió hace décadas, titulándolos La crisis actual. Y son las siguientes. Para todo hombre y nación llega una vez el momento de decidir en la lucha de la verdad con la mentira, por el lado bueno o malo. La verdad siempre en el cadalso, el error siempre en el trono. Sin embargo, ese cadalso domina el futuro y detrás de la oscuridad desconocido, Dios está a su lado en la sombra, manteniendo vigilancia sobre los suyos. En estas horas culminantes de la historia de la tierra, vemos pruebas en todo el mundo de que la verdad de Dios triunfa sobre las fuerzas del mal. Vemos indicios claros de que Cristo está al frente de su iglesia de victoria en victoria. Permítanme compartir con ustedes algunos hechos sorprendentes. En 1863, el año en que fue organizada la Iglesia Adventista del Séptimo Día, había un adventista del Séptimo Día por cada 356,000 personas en el mundo. Hoy hay un adventista del Séptimo Día por menos de cada 400 personas en el mundo. Le tomó a esta iglesia 107 años para llegar a su primer millón de miembros. Hoy bautizamos 1 millón de personas cada año. Tenemos casi 25 millones de personas que asisten a nuestras más de 70,000 iglesias en todo el mundo en más de 200 países. Dios está trabajando, el Espíritu Santo se está moviendo de manera notable. ¿Comprenden? El reavivamiento es nuestra mayor y más urgente necesidad. En los últimos años hemos acentuado el reavivamiento, la reforma y la misión. Por reavivamiento entendemos un despertar espiritual diario en los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Por reforma entendemos un mayor compromiso espiritual para hacer la voluntad de Dios y la corrección diaria de nuestras vidas en todo lo que hacemos para agradar a Jesús. La reforma ocurre cuando sometemos nuestra voluntad a su voluntad cada día. Él entonces nos da una comprensión de cuál es su misión para nosotros como individuos y como iglesia. Entonces nos comprometemos a complacerle en cada aspecto de nuestras vidas cumpliendo esa misión. ¿Necesita la Iglesia Adventista del Séptimo Día un reavivamiento y reforma? ¿Es todo este énfasis en reavivamiento y reforma simplemente otro programa denominacional? El mensajero de Dios para el remanente, Ellen White, no deja ninguna duda en nuestras mentes cuando declara: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Procurar esto debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero es nuestra obra que mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, cumplir las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mensajes Selectos, volumen 1, página 141. ¿Qué cita más maravillosa? El reavivamiento no es solamente necesario hoy en la iglesia, es nuestra necesidad más grande y urgente en todo aspecto, y se nos insta en buscarlo primero. ¿Puedo abrir mi corazón ante ustedes hoy? Sin el poder sobrenatural divino, la obra de Dios no va a finalizar en nuestra vida y seguramente no va a terminar en el mundo. Simplemente no podemos competir con las fuerzas del mal.
Como presidente de la Asociación General, anhelo el derramamiento del Espíritu Santo en mi propia vida. Y anhelo por encima de todo el derramamiento del Espíritu Santo en toda su plenitud para terminar la obra de Dios en este planeta, para que Jesús pueda venir. La gran esperanza. La gran necesidad para la iglesia hoy no es más programas, ni más dinero, ni más instituciones, ni más medios de comunicación y casas editoriales, con toda la importancia que estos tienen. Nuestra gran necesidad, nuestra urgente necesidad, la más apremiante, es el derramamiento del Espíritu Santo. Zacarías, el profeta, dice, no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Os vais a unir conmigo y con otros líderes y miembros adventistas del séptimo día de todo el mundo para humillar nuestros corazones ante Dios en ferviente oración en busca del poderoso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Os vais a unir a nosotros en clamor a Dios por la plenitud celestial? ¿Vais a buscar a Dios con nosotros en vuestras divisiones, uniones, conferencias, misiones, oficinas e iglesias locales en todo el mundo? ¿Vais a suplicar a Dios en grupos de oración, con vuestras familias, en vuestros hogares y con otros miembros en vuestras iglesias locales, tanto en que cada iglesia se convierta en una casa de oración? Dios nos llama a un más profundo compromiso en estas críticas horas de la historia de la tierra. Este no es un tiempo para simplemente jugar a la iglesia. Este es un tiempo para máxima, total, completa dedicación a Cristo y a su mensaje. El reavivamiento se produce cuando pasamos tiempo con Dios en oración y en estudio bíblico. Esta es precisamente la razón por la que la Iglesia ha puesto en marcha la iniciativa de oración 777, animando a los adventistas del séptimo día en todo el mundo a unirse en oración 7 días de la semana a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Cientos de miles de adventistas del séptimo día participan en esta experiencia de oración y se está renovando. Uno de los líderes de la Asociación General viajaba recientemente en el país de Indonesia. Estaba llevado a una cita por uno de los conductores de la conferencia local. Eran las 7 de la tarde y la alarma del reloj del conductor sonó. El conductor dijo con calma, ahora tenemos que parar. Son las 7 de la tarde y tenemos que unirnos a los adventistas de todo el mundo que están orando por el derramamiento del Espíritu Santo. Los laicos de todo el mundo se unen con los líderes de la iglesia a buscar a Dios en oración y estudio de su palabra. Cientos de miles más participan en Reavivados por su palabra, un programa de estudio bíblico diario para llevar a la iglesia a través de toda la Biblia a la sesión general de la conferencia en San Antonio en 2015. Líderes de la iglesia en Brasil informan que tanta gente estuvo tuiteando en internet acerca de su experiencia de estudio bíblico a través de Reavivados por su palabra, capítulo por capítulo, y devocionales diarios, que la cantidad de tweets ocupó el tercer lugar en toda la nación de Brasil. Esto incluye los tweets de cualquier tema, incluyendo los más populares programas de televisión seculares, películas, eventos deportivos y música. Dios está obrando en la iglesia adventista del séptimo día. En muchos lugares el reavivamiento está ocurriendo. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre grupos de jóvenes que buscan a Dios en oración, estudiando su palabra y testifican para la gloria de su nombre. Estoy tan animado cuando veo a los jóvenes totalmente comprometidos con la causa de Cristo. El reavivamiento y la reforma nos conducen a dar testimonio, y la reforma siempre conduce a testificación y evangelismo. No puede haber un reavivamiento genuino sin una pasión renovada por ganar almas. Cuando Dios hace algo en nosotros, Él hará algo a través de nosotros. Cuando Dios hace algo por nosotros, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Entienden? Al igual que Pedro, nosotros también declaramos, mas nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Según escrito en Hechos 4:20, con el apóstol Pablo proclamamos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo,
porque es el poder de Dios para salvación. Y con el apóstol Juan clamamos: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:3. Ya saben, todo el gran reavivamiento y los movimientos de reforma de la historia han sido acompañados por grandes periodos de evangelismo y acercamiento a personas. Esto fue cierto no solo en tiempos del Nuevo Testamento, sino también en la reforma del siglo XVI con Martín Lutero y los otros reformadores como John Wesley y George Whitefield, que dirigieron los reavivamientos en Inglaterra. Esto fue cierto también con el gran despertar adviento en América del Norte y posteriormente en la historia temprana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin reavivamiento y reforma, nuestras actividades de testificación serán impotentes. El evangelismo sin reavivamiento produce escasos resultados. Los corazones son tocados y las vidas son cambiadas únicamente por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro poder. La conversión es la obra del Espíritu. La mensajera del remanente lo deja muy claro. El Señor ha dicho que su obra se va a hacer no por la fuerza, no por poder, sino con mi Espíritu. La obra de Dios debe ser llevada a cabo hasta su finalización mediante la cooperación de los agentes divinos y humanos. Los que son autosuficientes pueden resultar aparentemente activos en la obra de Dios, pero si están sin oración, su actividad no sirve de nada. Si podrían mirar al incensario del ángel que está al altar de oro delante del trono rodeado del arco iris, se darían cuenta que el mérito de Jesús debe ser mezclado con nuestras oraciones y esfuerzos, o serán tan inútiles como fue la ofrenda de Caín. Si pudiéramos ver toda la actividad de los instrumentos humanos, tal como aparece ante Dios, veríamos que solo el trabajo realizado con mucha oración, que es santificado por el mérito de Cristo, pasará la prueba del juicio. Esto es de Review and Herald de 4 de julio de 1893. Cuando el reavivamiento y la reforma no se expresan en el testimonio, pronto degeneran en mera charla sentimental y finalmente desaparecen por completo. Por eso hay un renovado énfasis en el evangelismo en la iglesia hoy. Cada miembro es un maravilloso misionero, testigo del Altísimo, y ha sido llamado por Dios para compartir su fe. La iglesia ha puesto en marcha la misión para las ciudades como un mayor énfasis en alcanzar a los millones de personas en cerca de 650 de las ciudades más grandes del mundo. El año pasado tuve el privilegio de llevar a cabo una importante campaña de evangelización en la ciudad de Nueva York. La serie de la Revelación de la Esperanza que dirigí fue una de las aproximadamente 400 reuniones de evangelización realizadas en área metropolitana de Nueva York como parte de un enfoque integral de evangelización para acercar la ciudad de Nueva York a Cristo. Pastores, evangelistas y administradores de todo el mundo se reunieron en la ciudad de Nueva York y junto con los administradores locales predicaron la palabra de Dios. Pastores y laicos tuvieron un impacto significativo para Jesucristo a través de su poder. Este enfoque integral incluyó equipar a cientos de laicos para testificar en armonía con sus talentos otorgados por Dios, divulgación de salud, ministerios de jóvenes, servicios bíblicos, estudios bíblicos de alcance, distribución de literatura, evangelismo laico, evangelismo de amistad y reuniones públicas de evangelización. Como resultado de estos esfuerzos masivos, más de 4,000 personas han sido ya bautizadas. Ciudades de todo el mundo se encuentran en medio de un evento similar en determinadas localidades y tienen resultados similares. Dios está en marcha en ciudades como Londres, Tokio, Manila, Moscú, Nueva York, Nairobi, Johannesburg, Indianápolis, Kinshasa, Lagos, Luanda, Sydney, París, Mumbai, El Cairo, Sao Paulo, Ciudad de México y muchos más. Decenas de miles de personas están siendo bautizados y esto es solo el principio. En nuestro reciente concilio anual aquí en nuestra sede mundial, los delegados votaron un documento para la evangelización del mundo para establecer o fortalecer la presencia adventista en más de 500 ciudades con una población de 1 millón o más de personas, con poca o ninguna presencia adventista del séptimo día. La mayoría de estas ciudades se encuentran en la ventana 1040. La mayoría de ellos no permiten ningún tipo de manifestaciones de testimonio público o reuniones de evangelización.
El reto para alcanzar la gente en estas ciudades es enorme, pero nuestro Dios es más grande que el reto y ama a la gente de estas ciudades más de lo que podemos imaginar. Nuestros corazones se rompen para las millones de personas en estas ciudades que no conocen a Cristo y su verdad para la última hora de la tierra. Estamos anhelando establecer centenares de centros de influencia, incluyendo salas de lectura, centro de salud, comedores vegetarianos, centros comunitarios y múltiples tipos de otras oportunidades de alcance en los lugares más difíciles de alcanzar. Combinando con la misión para las ciudades, vamos a lanzar un ministerio integral de salud, siguiendo el modelo del ministerio de Cristo. Estamos animando a todas las iglesias para alcanzar la gente mediante los ministerios de amor para satisfacer las necesidades de sus comunidades en el nombre de Jesús. La lectura para nuestra semana de oración para el año 2014 presentará artículos de solo el método de Cristo. El libro misionero para el año 2015 se centrará en la salud holística. Y también en 2015 se animará a cada iglesia e institución adventista del séptimo día a ofrecer el don de salud a su comunidad en una semana especial de la salud. Dios está haciendo tanto en esta iglesia que en ocasiones simplemente me abruma. Hay mucho que mencionar en el poco tiempo que tenemos juntos. Uno de los proyectos que indican la fuerza conmovedora de Dios es el proyecto Gran Controversia. Nos fijamos el objetivo de distribuir 50 millones de copias y un objetivo de fe de 100 millones. Pero a través de su poder, a través de la intervención de Dios, hemos distribuido, vosotros habéis distribuido más de 140 millones de ejemplares del conflicto de los siglos en varias versiones. Gloria a Dios por esta increíble expansión de la obra de Dios a través del conflicto de los siglos, que Ellen White indicó que es el libro que deseaba distribuir más que cualquier otro libro que había escrito. Estos libros están siendo leídos por muchos millones y marcan una gran diferencia. Tenemos que animarnos a continuar haciendo esto. Pero como iglesia nos enfrentamos a algunos desafíos enormes. Aquí hay 4 que definitivamente me preocupan y desde luego no estoy sugiriendo que estas enfermedades y problemas espirituales afectan a cada miembro de la iglesia, pero son lo suficientemente graves para provocar inquietud. Me acuerdo de la advertencia del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Efeso cuando declaró: no he rehuido nada que os fuese útil. Y luego añadió: porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Hechos 20. Como pastor de los creyentes adventistas del séptimo día de todo el mundo, mi amor por la iglesia y la fidelidad a su palabra me obliga a compartir algunas de mis preocupaciones. Aquí hay 4 grandes preocupaciones para la iglesia de hoy y podríamos añadir otros adicionales. Pero vamos a examinar y mirar con atención estas 4. En primer lugar, la pérdida de la identidad adventista entre algunos de nuestros pastores y miembros de la iglesia. La creciente marea de mundanalidad en muchas de nuestras iglesias, el peligro de desunión, la complacencia y la apatía espiritual que conduce a la falta de participación en la misión de la iglesia. Estos artículos provocan mi inquietud. Permítanme tratarlos uno por uno y explicar lo que quiero decir. En primer lugar, es muy importante darse cuenta de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es mucho más que simplemente otra denominación. De acuerdo a Apocalipsis 10, ella nació de Dios mediante la decepción de 1844, al igual que la Iglesia del Nuevo Testamento nació de la decepción de la cruz en el año 31 después de Cristo. En ambos casos, los seguidores de Cristo malinterpretaron la profecía y quedaron muy decepcionados debido a esas situaciones desalentadoras. Pero de estas decepciones, Dios providencialmente levantó un movimiento divino del destino para impactar al mundo. Según Apocalipsis 12:17, el pueblo de Dios de los últimos días se caracteriza por, en primer lugar, guardar los mandamientos de Dios y, en segundo lugar, tener el testimonio de Jesús, que el ángel identifica en Apocalipsis 19:10 como el don de profecía.
Según Apocalipsis 14, 6, 12, la iglesia de Dios del tiempo del fin A. Proclama el mensaje del Evangelio eterno en el contexto de los tres ángeles y la segunda venida de Cristo, y B. Está llamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo a la adoración de su Creador guardando su sábado. No hay otro movimiento religioso en el mundo que encaja en este patrón. No hay otra iglesia o denominación que cumpla con los criterios de Apocalipsis 10, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Ahora, aquí es precisamente mi preocupación. Muchos de nuestros pastores y miembros o bien han dejado de reconocer o han olvidado el llamado profético divino que Dios nos ha dado como iglesia. Hay una creciente tendencia a minimizar nuestras diferencias con otras denominaciones. En algunas iglesias adventistas del séptimo día, los mensajes desde púlpito son poco diferentes de los de las típicas iglesias protestantes. Mucho de esto se debe a la neutralización de la Biblia como palabra de Dios. Es tan importante basar nuestras creencias en la palabra de Dios, utilizando el método bíblico histórico de estudio de las Escrituras y acercar la comprensión profética desde la perspectiva historicista. La palabra de Dios debe ser fundamental para nuestra creencia, fe y vida práctica. El Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad si vamos a estudiar, orar y escuchar la voz de Dios. Esto nos ayudará a establecer firmemente nuestra identidad adventista del séptimo día. La falta de identidad adventista incluso ha llevado a algunos a dudar de la semana de la creación de 7 días literales, a negar un diluvio universal y a reducir el sábado simplemente a un descanso del estrés, en lugar de ser una señal de conexión en los últimos días con el Creador y Redentor mismo. Hay algunos que quieren reinterpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis para adaptarse a un molde más contemporáneo. Ellos ven a la interpretación histórica de la profecía como una reliquia del pensamiento del siglo XIX. Me acuerdo de la clara declaración de Ellen White. Todo el Evangelio es contenido en el mensaje del tercer ángel y en toda nuestra obra la verdad se debe presentar como es en Jesús. Que nada disminuye la fuerza de la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe hacer su trabajo de separar de las iglesias un pueblo que tomará su posición sobre la plataforma de la verdad eterna. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos dejar que aparezca como es, el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda su fuerza revelada. Entonces el Señor hará que sea eficaz. Manuscrito 19 de 1900. ¿Entienden? Tenemos un mensaje de vida o muerte para presentar al mundo. Los adventistas del séptimo día han sido levantados como Noé para preparar el mundo para sus horas finales. Hemos sido resucitados como Juan el Bautista para preparar al mundo para la venida de nuestro Señor. Nunca debemos olvidar quiénes somos y por qué estamos aquí. No podemos, no debemos, no degeneraremos en uno de los cientos de movimientos religiosos con poco enfoque en el tiempo del fin y ninguna razón clara por la existencia. Estoy absolutamente convencido de que guiados por Jesucristo y fieles a nuestra herencia profética, este movimiento adventista triunfará al final. Apelo a ustedes con todo mi corazón. Sean fieles al llamado que Dios les ha dado como adventistas del séptimo día. Abracen este mensaje en su plenitud y llenos del Espíritu Santo salgan a compartirlo con el mundo. Esto me lleva a mi segunda preocupación abrumadora. La creciente influencia de la mundanalidad en nuestras iglesias es alarmante. Jesús dijo bien cuando oró: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17:15. El apóstol Juan añadió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué versículos más hermosos de 1 Juan 2, 15, 17? La iglesia siempre ha enfrentado al peligro de perder su perspectiva y compromiso de lealtad a Cristo debido a una creciente tendencia de permitir que el mundo forme su pensamiento. Cuanto más nos acercamos al fin del tiempo, más el diablo redoblará sus esfuerzos en esa área. Estoy preocupado por la casi abrumadora marea de mundanalidad que está arrasando a algunas de nuestras iglesias. Normas que una vez fueron apreciadas por los adventistas del séptimo día en las áreas de alimentación y vestimenta, recreación y diversión y la observancia del sábado, se convierten en cosas del pasado. Cuando los miembros están adornados como el mundo, vestidos como el mundo, amando el entretenimiento del mundo, escuchando la música de este mundo y son cautivados por las producciones de Hollywood, la espiritualidad genuina erosiona y el diablo hace sus caminos en el alma. Cuando el mensaje adventista de salud, que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando, se hacen sin ningún efecto o es considerado como legalismo y fanatismo en vez de un glorioso regalo de un creador amoroso, algo está trágicamente mal. Permítame añadir que en realidad no llegamos al cielo por lo que comemos o por la forma en que tal vez nos mostramos la religiosidad. Tenemos la salvación mediante el poder y la sangre de Jesucristo. Pero una vez que Cristo entre en nuestra vida y obra en nosotros de una manera poderosa, dándonos la justificación, el mismo poder trae la santificación que nos ayuda entonces a tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Entienden? Somos embajadores de Cristo, según dice la 2 Corintios 5:20. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, conforme al capítulo 5 de Mateo. Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Millones en todo el mundo están buscando algo diferente de lo que tienen. Están profundamente cansados del dolor para satisfacer los deseos de su corazón a través de las cosas de este mundo. Anhelan el auténtico, genuino cristianismo. Nunca vamos a llegar a ellos por comprometer nuestros estándares, las normas celestiales, rebajándonos a su nivel. Debemos levantar el estándar. No es el momento para coquetear con los vestidos del diablo, su dieta, su diversión y sus influencias mundanas. Este es el momento de mantener el mayor nivel para que el mundo pueda ver diferencias. Cuando Cristo vive en nuestras vidas y habita en nuestros corazones, realiza un cambio dramático en la forma en que vivimos. Y esto me lleva a otra de las preocupaciones, el peligro de desunión. En Juan 17, Jesús oró por la unidad de su iglesia. Una de las estrategias intencionales del diablo es atacar esta unidad. Él sabe que si la iglesia no está unida, no será eficaz en cumplir su misión. Con visión profética, Ellen White nos dio este consejo divinamente inspirado de la siguiente manera. La unidad es la fortaleza de la iglesia. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir la disensión. Él desea ver una falta de armonía entre los miembros de la iglesia de Dios. Debería prestarse una mayor atención al tema de la unidad. Es una cita de Mensajes Selectos, volumen 2, página 182. Esta hermosa cita es muy profunda respecto a las tácticas del diablo. Aparta la cortina y expone sus estrategias. El maligno usa todas sus fuerzas para traer disensión y conflicto, para neutralizar los esfuerzos del pueblo de Dios de ganar almas. Este es un tiempo para que los administradores, pastores y miembros unirse en Cristo bajo la bandera de su verdad para predicar su mensaje al mundo.
Dios ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día una organización eclesiástica divinamente inspirada y acuerdos mutuos denominados normas de la Iglesia, que bajo la guía del Espíritu Santo son parte de lo que nos ayuda a mantenernos unidos como una familia mundial. Despreciar o ignorar estos acuerdos mutuos viola un deber sagrado y crea discordia innecesaria. Ruego que cada uno de nosotros pongamos a un lado nuestras opiniones personales para el bien del cuerpo de Cristo y que marchemos juntos hacia adelante al reino de Dios. Aquí está la última de mis preocupaciones principales: el aumento de apatía espiritual y la complacencia generalizada en muchos líderes y en las vidas de los miembros de la Iglesia. Y tengo que incluir la mía propia. Parece que hay una parálisis espiritual en la vida de muchos miembros adventistas. Tenemos que examinar nuestras vidas y asegurarnos de que Dios está obrando en nosotros de una manera fundamental. Y hablo de mí mismo también. Estudios recientes indican que la inmensa mayoría de los miembros de la Iglesia creen en la esencia doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos en realidad no cuestionan mucho las 28 creencias fundamentales, pero hay una creciente complacencia acerca de compartir su fe. Son indiferentes acerca de testificar. Ellos creen que simplemente no deben estar muy involucrados en la misión de la Iglesia. Son parte de la cultura de no involucrado en lugar de la cultura de los involucrados. No hay fuego en sus huesos. Tienen poca pasión para compartir su fe en Jesucristo. No hay urgencia en sus almas. Mis hermanos y hermanas, sin la participación activa en el servicio de Cristo, no vamos a crecer espiritualmente. La profeta de Dios no podía hacerlo más claro cuando dijo: la misma vida de la Iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se oscurece la fe. ¿Qué cita más poderosa del deseado de todas las gentes? Página 765. La participación es la respuesta a la apatía. Como la profeta de Dios dice, donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se oscurece la fe. Ahora, si quieren ser vivos espiritualmente, participen. Si quieren una vida de oración vibrante, implíquense. Si quieren apreciar la palabra de Dios más, implíquense. Si ustedes quieren tener un amor más profundo por los demás, participen. Si quieren ver almas ganadas a Jesús, implíquense. Si quieren ver a Jesús venir pronto, implíquense. Únanse a los cientos de miles de líderes y miembros adventistas del Séptimo Día en todo el mundo que participan activamente en la misión de la Iglesia. Dios quiere usarte a ti y a mí para proclamar su verdad profética para el tiempo del fin a todos los rincones del mundo y especialmente a los enormes centros metropolitanos del mundo, a través de la misión para las ciudades, utilizando todas las formas de evangelismo urbano integral, incluyendo el Ministerio de Salud Integral y muchos otros métodos. La tarea es grande, pero Dios está en control y conduce a su pueblo. ¿Tiene la Iglesia problemas? Sin duda los tiene. Pero yo veo evidencias de que el Espíritu Santo se mueve poderosamente entre su pueblo. Veo evidencias de que el Espíritu Santo hace algunas especiales y emocionantes actividades en este momento en su iglesia. Veo la evidencia del Espíritu Santo preparando un pueblo para la venida de nuestro Señor Jesús para su inminente regreso. Hermanos y hermanas, apelo a ustedes, como apelo a mi propio corazón, para hacer una completa y plena consagración total a Cristo. Apelo a ustedes a abrazar el llamado profético que Jesús ha dado a esta iglesia, a su iglesia remanente, la iglesia adventista del Séptimo Día, una iglesia que está en marcha en el movimiento Adviento. Apelo a ustedes a que levanten el mayor nivel en su propia vida. Apelo a ustedes a participar activamente en testificar por su Señor, mientras esperamos la pronta segunda venida de Cristo. ¿Van a hacer este compromiso en este momento al orar juntos?
Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en este mismo momento, reconociendo que la historia se está cumpliendo en este tiempo de una manera tan dinámica para mostrarnos que las expresiones proféticas de Daniel y Apocalipsis y el libro de Mateo y en otras partes de la Biblia nos están trayendo a un momento de decisión justo antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a estar completamente conectados contigo. Ayúdanos a apoyarnos en ti cada día. Ayúdanos en nuestro estudio de tu palabra, en el estudio del espíritu de profecía, en nuestra vida de oración. Y Señor, simplemente usa todas estas maravillosas conexiones con ti para a continuación ayudarnos a compartir esta fe, a participar en muchas actividades en nuestra iglesia local y en todo el mundo para llevar los mensajes de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis 18 a la vanguardia y a las mentes y los corazones de personas en todo el mundo. Señor, te pido que bendigas a cada miembro de la iglesia, jóvenes y viejos, en la iglesia adventista del séptimo día. Quédate con los que asisten a nuestras iglesias que todavía no pueden ser miembros. Permanece con los que están interesados en la verdad de la Biblia. Y ayúdanos, Señor, a alcanzar en todo el mundo a través de la misión para las ciudades y la misión a las zonas rurales, utilizando todos los medios posibles. Envía, Señor, el Espíritu Santo sobre nosotros. Envía la lluvia tardía para que realmente seamos parte de este último gran movimiento adviento que proclama este mensaje para dar gloria a Dios en toda la tierra. Gracias por escucharnos y por la promesa de tu pronto regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.